Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 11. ¿Sabes? A Adam del pasado nunca le importó realmente qué o quién hacía en el cielo ni cómo funciona todo allí. Él, y por lo tanto yo, no tenemos ni idea de qué hacen los serafines en principio ni si interfieren de alguna manera en los asuntos de los mortales. En Hotel no se dijo ni una palabra al respecto, y en Hello Babos nos mostraron a estos querubines de la organización Cherub, sí. Era una especie de organización benéfica a la que, según tengo entendido, las almas justas podían contactar para que sus agentes descendieran a la tierra y ayudaran a algunos de sus conocidos. Y lo hacían para que hubiera más amor en el mundo, porque es algo que en cierto modo, haría del mundo un lugar mejor. Si crees que he usado la palabra más o menos demasiadas veces, es porque mis recuerdos del tema son muy vagos, e incluso con lo poco que tengo, abandoné Hello Babos poco después de empezar la segunda temporada, porque estaba harto de este drama sobre dos fanáticos de la moral, y no quedaba nada de la idea original sobre asesinatos a sueldo de canallas aún vivos. Y francamente, al diablo, porque voy a cortar todo esto de raíz. Aún no sé exactamente cómo, pero no dudaré en visitar a Lucifer y recordarle que todavía tiene obligaciones. Aunque, sabiendo lo poco que le importa, podría intentar convencerlo de que me deje hacer todo el trabajo aburrido en su lugar o algo así. De una forma u otra, voy a impedir que todos estos demonios vengan a la Tierra. Si Blix no ha conseguido robar el tomo de Stolas y matar a alguien, pues bien, lo perdonaré. Pero si lo ha hecho, está perdido. Igual que Stolas, porque ¿qué demonios? O sea, que los cielos no reaccionan ante los demonios que andan por la Tierra, así que pueden hacer lo que les dé la gana. Ah, por cierto, ¿por qué demonios no se dio cuenta el cielo de que había demonios por la Tierra? Bueno, digamos que no hubo acuerdos sobre este tema en el original. Después de todo, sospecho que nuestro mundo se desvía del canon en algunos puntos, por lo tanto, nadie se molestó, lo cual también es dudoso, pero bueno, supongámoslo, pero, de nuevo, ¿por qué nadie se dio cuenta? Supongo que es porque no nos molestamos en crear un sistema para detectarlos en la Tierra, explicó Será cuando le pregunté al respecto. Habría llevado demasiado tiempo y esfuerzo crear uno, sobre todo considerando que ya hemos dedicado tanto tiempo a crear una barrera para impedir que los demonios abrieran portales a la tierra, o al cielo, para el caso. Se suponía que esa barrera solo se rompería con una fuerza masiva, e incluso así, los demonios habrían tardado lo suficiente en darnos cuenta y reaccionar. El hecho de que hayan encontrado la manera de sortearla es una señal bastante alarmante. Como si ya no hubiera suficientes. Bueno, tiene sentido. ¿Por qué intentar buscar demonios en lugares donde, en teoría, simplemente no pueden estar? Quizás fue un poco imprudente asumir que los demonios no encontrarían la manera de burlar el sistema, pero bueno, al menos los serafines no ignoraron el problema, sino que tomaron medidas concretas para garantizar la seguridad del universo. Lo más probable es que sus esfuerzos sigan funcionando hasta cierto punto. De lo contrario, ¿qué impediría a los mismos señores supremos hacer sus cosas en el mundo mortal, o incluso ir allí a esperar el día? Aunque, sí, probablemente también debería comprobarlo de alguna manera. Todo este tiempo estuve volando junto a Será, quien nos abrió un portal a la entrada de Pueblo Querubín. No sé por qué no nos transportó directamente con los miembros de la Comisión de Investigación de Herejías, pero no me molesté en preguntar. Quizás sea como la transgresión en Harry Potter, donde ir directamente a la casa de un mago es comparable a derribar la puerta principal. Bueno, ¿qué puedo decir del Cherub Town? No me gusta. La ciudad dorada tampoco me gustó mucho, pero al menos parecía hecha por manos humanas. Pero aquí todos los edificios parecían parte de las nubes, y al mismo tiempo, eran torcidos, inclinados y de proporciones antinaturales. Y había nubes por todas partes. Al menos en la ciudad había caminos sólidos para caminar, pero aquí solo había unos pocos. Y la paleta de colores aquí. Blanco, azul y dorado, en tonos horribles. En la serie, si mal no recuerdo, era llamativa, pero aquí era aún peor. ¿Será, soy la única aquí que piensa que el conjunto arquitectónico local no es muy bueno? No pude evitarlo.
Este pueblo fue diseñado por Aniel, quien, que yo sepa, lo diseñó en colaboración con la comunidad de Cherub. Supongo que los lugareños están contentos con él. Respondió Será en un tono que hacía imposible comprender su propia actitud hacia las especies locales. Bueno, ya casi llegamos. Volamos hasta un edificio solitario, que tenía una forma que recordaba a un arpa. ¿Sabes? Creo que vi este mismo edificio en mis misiones. Es la sede de Cherub, ¿verdad? Quizás. He estado aquí pocas veces y apenas sé qué hay ni dónde. Me guío por mis presentimientos, que me dicen que Aniel y los demás están aquí ahora. Ya veo, bueno, al menos no tendremos que ir y venir. Quizás incluso hayan desenterrado algo. Llegamos a la entrada principal y entramos. Bueno, a mí tampoco me gusta el estilo arquitectónico de interiores. Las paredes están un poco torcidas, lo que da la impresión de que están a punto de derrumbarse en cualquier momento con un empujón fuerte. Y la paleta de colores también es llamativa. ¿De verdad se sienten cómodos los querubines aquí por eso? Saludos, señora Serafín. ¿En qué puedo ayudarla? Al ver al gran jefe, una secretaria solitaria, o quien quiera que fuese, salió de inmediato de detrás del mostrador de recepción y empezó a fingir servilismo. Y sí, fingía. Su sonrisa era demasiado forzada. Saludos. ¿Dónde puedo encontrar a Aniel? Lord Aniel está en el último piso, en la primera oficina, mi señora. ¿Le muestro el camino? No hace falta, pero gracias por la oferta. Será declinó amablemente y se dirigió al ascensor. Naturalmente, la seguí. Disculpe, señor, pero ¿quién es usted y qué hace aquí? De repente, un abejorro o una abeja me bloquearon el paso. Yo. Soy Adam. Arcángel. Acompañando a Lady Será. ¿Algún problema? Oh, disculpe, Lord Adam. No hay problema, no. Pase, por favor. El querubín que no se había presentado se marchó de inmediato. Medí a este querubín con la mirada, intentando recordarla por si acaso, pero no dije nada. Seguí a Será al ascensor, elegí el último piso y un segundo después estábamos allí. Increíble. Solo sentí un ligero empujón. ¿Fui solo yo quien pensó que esa secretaria era algo rara? Le pregunté a Será. No parecía haber nadie en el pasillo, así que decidí que podríamos hablar del comportamiento de esta pequeña abeja. Probablemente solo esté nerviosa por tener tantos serafines cerca, pero... Bueno, no nos pongamos paranoicos. No sé, Será, si se pone nerviosa al ver al jefe, es por algo. ¿Viste lo falsa que era su sonrisa? No dije que dejáramos de lado las sospechas, solo que no lanzáramos acusaciones. Por ahora, solo podemos acusarla de exceso de celo en su trabajo. ¿Quisiste decir en un deseo excesivo de adular a los superiores? Interrogación de cierre. Entiendo lo que estás insinuando, pero no nos adelantemos. Aquí nuestra conversación se apagó al llegar a la primera oficina, en cuya puerta solo había un número dorado 1. Normalmente en estas oficinas hay placas en las puertas con los nombres de quienes se sientan detrás, ¿no? En cualquier caso, Será, sin molestarse en llamar a la puerta, la abrió sin dudarlo y entró. Yo, por supuesto, la seguí. Daniel, ¿encontraste a Será? ¿Y a Adam? ¿Qué hacen aquí? Serapín se sorprendió. Su rostro era similar al de San Pedro, solo que con un peinado exuberante, lo que le daba un aire de cordero. Estaba sentado a una mesa cubierta de papeles, observando las pantallas con sus múltiples ojos, que desaparecieron cuando aparecimos. Junto a él estaba sentado otro serapín, pero su aspecto era casi anodino. Aniel, Dubiel, tenemos información que podría ayudar en su búsqueda. Será no hizo una reverencia. Pero primero díganme, ¿han encontrado algo? Nada significativo todavía. El segundo serafín negó con la cabeza. Estamos revisando el departamento de contabilidad, buscando algo sospechoso, pero hasta ahora todo parece estar bien. Y presentamos a Daniel en la oficina bajo la apariencia de un nuevo querubín, para que intentara identificar las señales de... Ejem. El del cordero me lanzó una mirada de sospecha. Nuestro problema actual. Le conté a Adam sobre la herejía, Aniel. Oh, bueno, básicamente, ahora se está acostumbrando y está intentando extraer información del equipo con cuidado. Hasta ahora, lo más sospechoso que hemos encontrado es el aumento de la rotación de personal en los últimos 30 años, pero aún tengo que averiguarlo. ¿Qué tienes ahí?
Dime, Aniel, ¿hay una organización bajo tu mando llamada Cherub? HM. Sí, los hay. Son responsables de ayudar a los mortales a petición de los ascendidos. ¿Recuerdas si cierto querubín, que parece un ciervo, es miembro de esta organización? Intervine en la conversación. ¿Te refieres a Deerie? ¿En serio? ¿Deerie? ¿Literalmente solo cierva? Alguien tuvo pereza de escribir personajes secundarios. Es la encargada principal. ¿Y por casualidad no le diste la autoridad para expulsar a otros del cielo? Será entrecerró los ojos. ¿Qué? No, claro que no. ¿Para qué necesitas semejante autoridad? Ya veo. Tenemos razones para creer que Deerie podría estar involucrada en herejía. ¿Deerie? ¿En herejía? Pero es una de mis asistentes más entusiastas. Desde que consiguió este puesto hace 30 años, la productividad de sus departamentos no ha hecho más que aumentar. Espera. ¿Cuándo dijiste que empezó la rotación de personal? Preguntó Será. Empezó unos 6 meses antes de su nombramiento al puesto actual. Respondió el segundo serafín, quien garabateó algo en su teclado. ¿Y qué pasó con Querubín, que ocupaba su puesto antes? Pregunté. Se fue por voluntad propia. La verdad es que no entendí por qué. Millie siempre trabajaba con mucho entusiasmo, así que me sorprendió mucho recibir su carta de renuncia. Ni siquiera la presentó en persona. No me gusta hacia dónde va todo esto. ¿Podemos inspeccionar las instalaciones donde se encuentran los lugares de trabajo de su organización? A juzgar por su rostro sombrío, Será también sintió que algo andaba mal. Bueno, sí, claro, están en el mismo edificio, un piso más abajo, pero, espera, ¿por qué decidiste que Deerie estaba involucrada en la herejía? ¿Y cómo te enteraste de ella? Esa es una pregunta un poco difícil, Aniel, y me temo que voy a tardar demasiado en responder. Será le dedicó una sonrisa de disculpa. ¿Podrías acompañarnos a las oficinas de Cherub? Creo que hay pruebas físicas allí que respaldan, nuestra hipótesis. Ambos serafines se miraron. De acuerdo, pero luego me gustaría que me lo aclararas, Será. Iré contigo, dijo el segundo. Claro. Entonces, un piso más abajo, dices. Un piso más abajo, además de las oficinas habituales a lo largo de una pared, había una gran zona de trabajo llena de escritorios, archivadores y montones de papeles. Y allí, a diferencia del resto de Ciudad Querubín que había visto hasta entonces, la vida estaba en su apogeo. Los querubines corrían de un lado a otro, escribiendo algo, tecleando algo en las computadoras. En resumen, no estaban sentados sin hacer nada. Y ni siquiera notaron de inmediato la llegada de nuestra pintoresca compañía. Sin embargo, esto no duró mucho. Saludos, Lord Aniel. Y al resto de los honorables serafines. ¿Qué los trae a nuestra humilde oficina? Ese ciervo apareció de inmediato ante nosotros. Tan dulce, diligente, obsequioso, atento. Sin embargo, la primera palabra que me vino a la mente cuando la vi fue falso. Será me miró con expresión interrogativa. Asentí. Era ella, sin duda. Nosotros, yo, les estoy mostrando a mis parientes cómo está todo organizado aquí. Aniel estaba un poco confundido, pero, para su crédito, no le reveló el verdadero motivo de nuestra llegada al principal, o mejor dicho, al único, sospechoso. Claro. Permítanme mostrarles a nuestros invitados nuestra magnífica oficina. Claro que no me importa, dijo Será, caminando junto a la pared y deteniéndose. ¿Qué tal si nos cuentas algo de esta exposición? ¿De qué estás hablando? Deerie parpadeó sorprendida, y entonces todos dirigimos nuestra atención al trozo de pared que el gran serafín observaba. Y sí, estaba el mismo cartel del programa. Con una cita supuestamente de Dios, sobre rodearse de amigos útiles y deshacerse de los inútiles. Un mal cartel con un mal mensaje. En la tierra habría quedado bien en la habitación de algún adolescente ingenuo y atrevido, o en alguna fiesta de moda. Pero aquí, en el cielo, en el reino de Dios, delante de las narices de un serafín, aquí parecía tan apropiado como una cruz cristiana con un altar apropiado en el infierno. ¿Qué? Aniel parecía como si le hubieran quitado todo el aire. ¿Es eso? Blasfemia, concluyó Dubiel con tristeza. A simple vista. Ni siquiera intenté ocultarlo. Será casi siseó, y luego se giró hacia Deer. Entonces, eres Deerie, ¿verdad?
Tú mandas aquí, ¿verdad? ¿Podrías explicar cómo permitiste que esto pasara? Oh, ¿qué quieres decir? Cierva parpadeó sorprendida. Solo es un póster con una cita de nuestro Señor. ¿Con una cita? Ahora la voz de Será claramente tenía notas silbantes. Claro. Lord Aniel llevaba años viendo este cartel y nunca le había hecho preguntas. ¿Aniel? Será se giró hacia él, quien estaba arrodillado y mirando el maldito cartel como si fuera una explosión nuclear. ¿Cómo? ¿Cómo no me di cuenta? Yo, llevaba años pasando junto a este cartel, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba escrito? Bueno, esto se está poniendo un poco absurdo. O sea, vamos, Serapim está teniendo una crisis existencial por un papel con una mierda escrita. Aniel, cálmate, por favor, te necesitamos. Será se acercó a él y le sacudió el hombro. Se animó y pareció recomponerse. ¿Por qué tuve esa sensación de déjà vu? Y no te atrevas a esquivar nuestras preguntas. Respuesta. ¿De dónde salió este cartel? Casi le ladró a Deer. Bueno, Colin lo colgó, mi señora, así que cualquier pregunta que pueda tener debe dirigirse a él. Disculpe, señorita Deerie. Una voz se oyó de repente desde un lado. Era el Cordero Querubín. ¿Es este uno de esos tres, por casualidad? Los colgué porque me lo dijiste. Entonces, ¿este es su póster después de todo? Será se volvió hacia el recién nombrado querubín. Jaja, Colin, realmente no deberías chismear. ¿Eso fue solo un indicio de una amenaza hacia tu subordinado? Será se erizó. Pero, mi señora, ¿cómo puede ser? El ciervo meneó la cabeza con una sonrisa completamente falsa. La señorita Deerie nos trajo una vez un montón de carteles y nos dijo que los colocáramos. Yo y otros estábamos un poco confundidos por los mensajes, pero Deerie dijo que esos carteles habían sido aprobados por el mismísimo Lord Aniel, y creímos. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. ¿Qué? No sabía nada de estos carteles. Aniel se animó al instante. Dile, ¿cómo voy a entender todo esto? ¿Qué dice, Lord Aniel? Usted mismo me dio estos carteles, ¿verdad? Aniel. Dijo Dubiel en tono amenazante. ¿Qué? Tú, no te di ningún cartel. ¿Qué pasa aquí? Aniel, confundido, desvió su mirada incomprensiva de sus familiares a su subordinado. Lo que pasa es que esa pequeña escoria nos está mintiendo descaradamente a todos para sembrar dudas y echarle la culpa a su jefe, interrumpí. Cuanto más se agravaba la situación, menos me gustaba. Aunque la probabilidad de que uno de los serafines cayera repentinamente en la herejía no era nula, era muy difícil de creer. Era mucho más creíble que este trozo de venado hubiera caído en la herejía, pero, ¿qué demonios? En la serie, se la mostraba brevemente como una zorra algo hipócrita, pero aparentemente obediente al protocolo. Su expulsión de 3 querubines, aunque una acción dudosa, por decirlo suavemente, no parecía contradecir el espíritu del cielo con sus estrictas y oscuras reglas que Vivienne había establecido. Pero lo que ese venado está haciendo ahora equivale a una traición descarada, o incluso a un premio Darwin. En serio, está calumniando al maldito serafín. Debe entender que su palabra será más creída que la suya, ¿no? ¿Y esos carteles blasfemos, por qué demonios? ¿Por qué demonios los puso? ¿Cuál es la lógica? Ahora a las acusaciones de blasfemia se suman las de calumnia. Intervino Será. No parecía creer ni por un segundo que Aniel tuviera algo que ver con ese cartel. ¿Te importaría explicar por qué traicionaste nuestros ideales antes de que te interroguemos con más insistencia? El silencio invadió la sala. Todos los querubines presentes habían dejado de trabajar hacía rato y nos observaban en silencio, algunos incluso acurrucados en los rincones. El ciervo parpadeó un par de veces y se rió. ¿Traicionar? No digas tonterías, Serafín. ¿Pueden los esclavos traicionar a sus amos? ¿Qué? Todos los serafines se sorprendieron, y yo estaba un poco desconcertado por la forma en que se formuló la pregunta. Por supuesto que no pueden traicionar a sus amos. Aquí sacó su teléfono inteligente y comenzó a escribir algo en él. Oye. ¿Qué haces ahí? Inmediatamente aparecí junto a ella y le arrebaté el dispositivo de las patas, pero ya era demasiado tarde. El mensaje ya había llegado a sus destinatarios. Y fue breve. Plan B. Inmediatamente la agarré por el cuello. ¿Cuál es el plan B? ¿A quién le enviaste esto?
El ciervo estiró sus labios en una sonrisa antinatural. Solo pueden revelarse. De repente, intentó llevarse algo a la boca, pero su mano se congeló, rodeada de luz. Será que no bostezaba y usó algo parecido a la telequinesis con ella. Las orejas de ciervo quedaron atónitas ante esta finta, pero ella no dejó de intentar llevarse algo a la boca. Incluso sacó la lengua lo más que pudo. Tiré su teléfono y tomé lo que parecía una pastilla con una cubierta transparente y un relleno negro. La sostuve a contraluz y entrecerré los ojos para ver qué había tan negro dentro, y la oscuridad me miró. Me sorprendió tanto que casi dejé a Deer y la pastilla. ¿Es esto lo que pienso? Me volví hacia ella. Y a juzgar por los rostros pálidos de todos los serafines, sí, eso es exactamente lo que pensé. ¿De dónde sacaste esto? Sin embargo, se recompuso rápidamente y se inclinó sobre el ahora traidor. ¿Cuánto hay aquí, en el cielo? Ya es suficiente para ti, respondió Deer y de repente comenzó a convulsionar. La solté sorprendido, pero ni siquiera pensó en huir. Es difícil huir cuando sientes que una fuerza invisible te destroza el cuerpo desde dentro. Joder, ya había visto esto antes. Cuando Eva empezó a transformarse en un horror tónico, no bajo mi supervisión, escoria. La apunté con mi mano libre y comencé a derramar llama sagrada sobre ella, sin escatimar esfuerzos. Venado, no, la bestia en la que se estaba transformando empezó a reír a carcajadas. ¿Cómo está tu esposa, Adam? Ay, sí, ni siquiera lo sabes. Ja, 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 ja. Gritó la criatura entre risas y dolor. Un grave error por su parte, pues mi llama solo empezó a quemarla aún más. Pronto su voz se apagó, pero seguí echándole fuego encima. La última vez no supe qué hacer, y no pude hacer nada, pero ahora... Adam, basta. Una mano me tocó el hombro. Basta. Me giré hacia la voz. ¿Será quién más? Probablemente era la única en todo el cielo que tendría el valor de detenerme. Poco a poco fui debilitándome el flujo de mi llama por si aún no era suficiente, por si se necesitaba aún más llama, pero tenía razón. Todo lo que quedaba del antiguo querubín era un montón de ceniza gris. Adam, dame esa cosa. Aturdido, le entregué la pastilla y con un gesto, la encerró en una esfera de luz, que ahora flotaba sobre su palma. Caramba. Todos los presentes, excepto me miran con cara de asombro. Bueno, sí, desde fuera debe ser un espectáculo impresionante. Joder, no es el momento. Plan B. Corrí a contestar el teléfono de la traidora fallecida. Por suerte, no se había apagado. Envió un mensaje al chat, donde había otras 4 personas además de ella. Y tuvieron tiempo más que suficiente para tragarse la pastilla. Mierda. Maldita sea, tenemos al menos 4 traidores más con estas pastillas. Tenemos que dar la alarma. Pero antes de que pudiera decir algo más, todo el edificio se sacudió de repente y comenzó a temblar violentamente. Joder, salgan todos ahora. Grité, enviando simultáneamente una ola de energía hacia las ventanas, que ocupaban una pared entera, y rompiendo los cristales. Tras salir volando a la calle junto con serafines y querubines, vi que unos tentáculos negros gigantes sobresalían del primer piso de un edificio, que crecían lentamente y comenzaban a destrozarlo todo. Al mismo tiempo, a un lado, en el centro del pueblo, una masa similar de oscuridad comenzaba a crecer. Joder, es la caída del Eden 2.0. Me volví hacia la interfaz de mi casco y envié un mensaje al canal de comunicación reservado para emergencias. Alerta de combate, necesito todas las fuerzas disponibles en Cheruptown ahora, esto no es un simulacro. Después de eso, intenté atacar de inmediato al ser tónico más cercano. El rayo de energía que brotó de mis manos logró cortar varios tentáculos a la vez, pero todos los tentáculos separados continuaron vivos y comenzaron a arrastrarse hacia el edificio. Amiel, ayuda. Dubiel, vuela y sujeta a la criatura en el centro de la ciudad. Gritó Serai y empezó a apagar los tentáculos con la llama sagrada ella misma. Los serafines obedecieron y se unieron a la acción. De repente hubo un destello de luz brillante, y un grupo de querubines y otros serafines aparecieron junto a nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Gritó el recién llegado. La oscuridad ha irrumpido. Vuela y ayuda a Dubiel en la ciudad. Adiós. Ya estoy volando. Gente, comiencen la evacuación a la ciudad dorada de inmediato. Ayuden a los ciudadanos.
Esto último se dirigió a los querubines, quienes, para su crédito, aunque estaban claramente al borde del pánico, no estaban demasiado confundidos y de inmediato comenzaron a cumplir las órdenes de sus superiores. Después de eso, comenzó una tensa batalla. Los serafines y yo estábamos quemando la masa de oscuridad con luz, pero esta no quería ser quemada. Rápidamente se hizo evidente que las partes de la oscuridad, o como se llame correctamente a este desastre, separadas de la masa principal comenzaban a actuar de forma autónoma y a arrastrarse en direcciones diferentes. Pronto, otros serafines comenzaron a teletransportarse hacia nosotros y a ayudar con la situación, y más tarde apareció Lute con exorcistas, a quienes ordené que organizaran una evacuación y no se acercaran a esta porquería. Nuestros ataques eran claramente más efectivos que sus lanzas. Y entonces me di cuenta a tiempo de que el resto de traidores podrían usar el mismo truco en la ciudad dorada. Mierda. Lute, no dejes que los querubines entren en la ciudad. Si alguien intenta entrar, enfréntalos al suelo y busca las píldoras negras. Y también, aquí. Saqué el teléfono de DR, tomé una foto de la lista de contactos del grupo de traidores, había nombres y fotos de traidores, y se la envié a Lute, la tecnología manda. 3 de ellos ya murieron, uno es DR, pero los 2 restantes pueden convertirse en esta porquería negra. Encuéntralos y neutralízalo, cámbialos vivos si es posible. Entendido. Respondió Lute, y yo seguí lanzando ataques sagrados contra esa mierda negra. La batalla se alargó. Esa porquería no podía hacernos nada, así que solo destrozaba edificios, pero nuestros ataques tampoco eran especialmente efectivos. Se recuperaba bastante rápido. Eso no significaba que no hubiera progreso. Esta porquería dejó de crecer e incluso parecía menguar lentamente, pero aún así, aún estaba lejos de la victoria completa. Ese desastre se estaba convirtiendo en una batalla de desgaste. Dios, sé que estás ocupado, pero tenemos un gran problema aquí, tal vez podrías ayudar un poco, ¿eh? Dije en voz alta. Lo dije con mucha emoción y realmente no esperaba que reaccionara de ninguna manera. Por eso me sorprendí aún más cuando el espacio circundante de repente se volvió más oscuro, y unos segundos después un pilar de luz pura cayó sobre una porquería de oscuridad, que rápidamente la quemó hasta el infierno. Gracias. Dije confusamente, pero inmediatamente volví mi atención a la amenaza restante. Y pronto, con los esfuerzos conjuntos de todos los serafines, más un humilde yo, finalmente pudimos eliminar por completo el peligro restante. Vaya, eso estuvo cerca. Exhalé, pero luego recordé lo de los traidores restantes. Aceleré, me encontré cerca de la puerta dorada. Por cierto, todos los cielos estaban divididos en zonas por puertas similares a las puertas de perla, solo que a diferencia de estas últimas, siempre estaban abiertas. Se suponía que se convertirían en un obstáculo para las fuerzas invasoras en caso de que aparecieran. Laud, infieme. No quería andar con rodeos. Encontramos a una de las sospechosas, señor, o, mejor dicho, se entregó. Aquí tiene, nos dio esto. Y me entregó la pastilla que ya conocía. Vaya. ¿Qué es? ¿Buenas noticias? ¿Y el segundo? Acepté con cuidado esta tontería. El detenido dijo que el segundo debería tragarse esa pastilla en pleno Golden City. Joder, me alegré demasiado pronto. Tenemos su descripción, los equipos de interceptación ya están allí, buscándola. Sin resultados hasta ahora. ¿Cómo es ella? Ni siquiera me di cuenta de que Será apareció a mi lado. La oveja querubín, señora, responde el nombre Rachel. Un momento. Lute sacó su teléfono y lo hurgó un poco, luego nos lo entregó. Aquí. Bueno, sí, la oveja antropomórfica que es. Entrega al querubín arrestado al Palacio Celestial. Será me quitó la píldora y la envolvió en una esfera, como la anterior. Adam, estás conmigo. ¿A dónde? Y entonces nos teletransportaron a una habitación donde había un orbe de observación. Ah, ya veo. Menos mal que lo preparé con antelación. Será empezó a manipularlo inmediatamente. Yo tengo un hechizo con una función similar. Puedo crear una esfera similar a través de la cual puedo observar un punto determinado. El problema era que tenía que fijar el punto manualmente, según coordenadas conocidas. Es decir, no podía empezar a observar a Lilith de inmediato si no sabía exactamente dónde estaba en ese momento concreto. Los orbes de observación, en cambio, podían encontrar los objetos necesarios y apuntarlos de forma independiente. Lo principal era fijar los parámetros de búsqueda.
Los serafines parecían poder hacer esto también, pero les exigía un gran esfuerzo y en general, no era tan cómodo como usar herramientas. Es como excavar tierra. Puedes usar las manos o herramientas especiales como palas. Orb encontró rápidamente a esta oveja. Se acurrucó en un rincón oscuro, temblando violentamente y mirando fijamente sus manos entrelazadas. Parece que duda. Genial para nosotros. Teletranspórtala aquí, la dejaré inconsciente con cuidado. No puedo, algo me lo impide, chasqueó la lengua. Bueno, entonces tendremos que ir con ella, ¿no? Me temo que sí. Será, asintió. No tiene prisa por poner en práctica su plan, ¿verdad? Lo duda, ese cabrón. Debe de haberse dado cuenta de que quiere vivir, pero ¿cómo? Después de esto, uno de ellos se rindió, dijo, será por alguna razón. ¿Qué? ¿Quieres darle una oportunidad? Quiero, Adam. ¿Te opones? Me miró a los ojos. Será, no podemos correr esos riesgos, la ciudad dorada está en juego. Adam, por favor, dale una oportunidad, pidió Será. ¿Por qué me pide algo? Sobre todo por una carroña que traicionó a la luz. Ah, ya veo, parece que se ve reflejada en esta oveja. Bueno, en parte, claro, pero al menos se pueden ver algunos paralelismos. Bueno, démosle una oportunidad. Pero no dudaré si intenta tragarse esta porquería, y si lo intenta, le vuelo la cabeza. Está bien, Adam. ¿Nos vamos? Vamos, antes de que tome su decisión. No nos teletransportamos directamente hasta ella, sino que se escondió en la esquina de la calle. Y con razón, no deberíamos asustarla con apariciones repentinas. Rachel, ¿verdad? Preguntó Será a la oveja al acercarnos. Hemos venido a convencerte de que no cometas el mayor error de tu vida. ¿Por qué? La oveja se encogió. Mi destino ya está decidido. O me exilian o me ejecutan. En cualquier caso, mi vida ha terminado. Eso no es cierto. Sí, has cometido muchos errores terribles, pero no todo está perdido. Aún puedes alejarte de la oscuridad y alcanzar la redención. ¿Redención? Rió débilmente. Todos saben que no hay redención. No para herramientas defectuosas como yo, que osé ir en contra de los planes de la luz. No eres una herramienta ni tienes defectos. Estás confundido y tendrás que responder por tus actos, pero la redención es posible, incluso para ti, pero solo si no cometes otro error ahora. Por favor, dame la gota de oscuridad que tienes en tus manos. Si lo haces, te mostraré misericordia, lo prometo. La oveja miró a Será con los ojos abiertos, llenos de lágrimas, y claramente dudaba. Mientras tanto, yo estaba listo para dispararle un rayo de luz a la cabeza y reventarla en cualquier momento. Está bien, tómala. La oveja finalmente se decidió y le entregó una pastilla a Será, que ella tomó de inmediato. ¿Y ahora qué? Ahora tú y yo iremos a Palacio, donde nos contarás todo sobre esta conspiración en la que participaste. Luego, habrá juicio. Lo siento. Intentaré mitigar la pena lo máximo posible. En ese momento, la oveja no aguantó más y empezó a llorar a gritos. Será empezó a acariciarle la cabeza para calmarla, mientras yo exhalaba y me comunicaba con mis ovejas. Todos los que buscan en la ciudad dorada, retírense y regresen a Ciudad Querubín. Atención. Declaro una operación de rescate. Comiencen a asistir a los heridos y a revisar los restos en busca de sobrevivientes. Gracias a todos por su trabajo. Joder, definitivamente no había nada parecido en el canon. ¿Qué demonios? Hace 31 años. Si alguien le preguntara de Erie si era feliz con su vida, respondería inmediatamente que sí, por supuesto, absolutamente. ¿Cómo podría ser infeliz con su vida? Está en su lugar, hace buenas obras, ayuda a mejorar el mundo un poco. ¿Qué más necesita un querubín para ser feliz? Para ser apreciada, pero ella jamás lo admitiría en voz alta, por supuesto. No es apropiado que los servidores de la luz se quejen de su trabajo. Es una empleada valiosa. Todos los demás querubines la admiran. Sin duda, algún día será la gerente general de Selly. Prefiere no pensar en que solo podrá reemplazar al director general tras la renuncia de Selly, algo que no ocurrirá en los próximos siglos, y que muchos otros candidatos también la buscan. No es apropiado que los servidores de la luz se preocupen por banalidades como el crecimiento profesional y su propia importancia. Y por supuesto, le encanta su trabajo. Ayudar a la gente en apuros y recibir su gratitud a cambio, ¿qué podría ser mejor?
Muchas cosas, en realidad, como recibir algo más que un gracias por su arduo trabajo salvando a esos idiotas. Pero bueno, no está bien que los siervos de la luz pidan una recompensa por su trabajo, porque su trabajo en sí mismo es una recompensa, ¿verdad? Un día, Deerie vino a ayudar a otra persona en apuros. Por alguna razón, probablemente porque la habían rechazado para otro ascenso, su humor ese día estaba peor de lo habitual. Pero, por supuesto, esto no le impidió hacer su trabajo impecablemente. Ella dejó inconsciente a un mortal en el umbral del hospital más cercano y estaba a punto de regresar, cuando de repente alguien la llamó. ¡Guau! Hola. Hola, guapa. Eres un ángel de la guarda, ¿verdad? Eres tan guapa. Era una mujer con un vestido blanco claro y un sombrero de ala ancha, con cabello largo y negro y gafas de sol. Deerie nunca había visto a una mujer tan hermosa. Por un instante, incluso pensó que era uno de los ángeles que había bajado a la tierra por alguna razón. Oh, gracias por el cumplido. Deerie se puso tímida al instante. Rara vez recibía cumplidos, sobre todo de mujeres tan hermosas. Acabas de salvar a esa persona, ¿verdad? Qué amable. Debes ser alguien muy importante en el cielo, ¿verdad? Oh, vamos. Solo soy una humilde trabajadora haciendo su trabajo. Respondió Deerie con modestia. ¿En serio? Bueno, seguro que te tienen muy en alta estima allá arriba. Oye, ¿no podrías venir a pasar un rato conmigo? Se supone que tienes un descanso en el cielo, ¿no? Bueno, sí, pero... Genial. Entonces vamos al parque. Conozco un sitio genial donde podemos charlar un rato. Bueno, aunque solo sea un ratito, respondió Deerie con cierta vacilación y dejó que aquella alegre mujer le tomara la mano. No debería quedarse en la tierra tanto tiempo, sobre todo en compañía de un mortal, pero no quería regresar ahora mismo. La mujer conversó con ella, le dijo cosas agradables, la elogió por su amabilidad. En general, Deerie estaba inusualmente complacida en su compañía. Llegaron a un hermoso claro cerca de la orilla del río. De hecho, incluso comparado con el cielo, era muy hermoso. Ese día era soleado y cálido, a la sombra del árbol se sentía una agradable frescura, la voz de la desconocida era más dulce que el caramelo, y sus palabras, más placenteras que el helado. Deerie no podía recordar la última vez que se sintió tan relajada, tan en paz. Entonces aquella mujer le dio una manzana madura y roja. A Deerie le encantaban las manzanas, así que la aceptó agradecida. Deerie probó la manzana y la mujer sonrió ampliamente. El pez quedó atrapado en el anzuelo. Deerie, que se había tragado un trozo de manzana, se quedó paralizada, luego miró a su alrededor con una mirada incrédula y fijó su mirada en la mujer. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? ¿Quién eres? Exclamó Deerie asustada. Soy una mujer a la que le encanta dar regalos. Y te acabo de dar el mejor regalo del universo. ¿Cuál? Te mostré la verdad. No tienes que agradecerme. Quédate con esa fruta, podría serte útil, pero no se la enseñes a los serafines, si no, tendrás un problema enorme. Deerie, asustada, no pudo soportarlo y acompañada de una estruendosa risa, corrió de regreso al cielo. No me estoy despidiendo. Escuchó Deerie al final. Al principio, Deerie tenía mucho miedo. De todo, en realidad, pero luego se calmó y se dio cuenta de que en realidad, nada había cambiado mucho. Ella apenas empezó a ver un poco más. Ella continuó viviendo su vida, tratando de sacar de su cabeza lo que había sucedido. Fue ingenuo pensar que podía simplemente olvidar la verdad divina. Ella hizo exactamente las mismas cosas que antes, hizo el mismo trabajo, vio las mismas cosas. Solo que ahora miraba todo esto con nuevos ojos. Y empezó a hacerse nuevas preguntas. ¿Por qué ayudan a los humanos? ¿Por qué les salvan la vida? Morirían de todas formas, así que ¿por qué posponer lo inevitable? ¿No sería mejor que sus vidas terminaran pronto, para que pudieran ascender al cielo y no conocer el dolor? ¿Por qué no destruyen el infierno? ¿Por qué no borran todo el mal del mundo? ¿Por qué Dios no limpia este mundo imperfecto y crea uno nuevo y perfecto? ¿Por qué permite que exista tanta fealdad? ¿Por qué hay tanta convención, tanta falsedad? ¿Por qué son todos tan estúpidos? ¿Por qué no había visto todo esto antes? Porque este mundo es solo un teatro de marionetas, y todo lo que ocurre en él es una producción teatral en nombre de Dios. La pobre Deerie ni siquiera es un personaje alta producción, sino un simple decorado.
Un fondo ante el cual se desarrolla toda la acción realmente interesante. Un pequeño detalle que hace que toda la representación sea un poco más convincente. Todas estas reglas, todas estas convenciones, todo esto no es más que un engaño, una ilusión que existe mientras todos los participantes en la representación crean en su realidad. Pero ahora, al saber todo esto, Beria tenía que elegir. Seguir siendo un adorno a voluntad del supuesto todopoderoso o rechazar el destino que le deparaba y convertirse en un personaje. Hacer lo que le decían o hacer lo que ella quería. Hacer lo que hiciera sentir bien a los demás o hacer lo que la hiciera sentir bien a ella misma. ¿Por qué limitarte en tus deseos si no te hará feliz? ¿Por qué seguir las reglas si te limitan y te sofocan? ¿Por qué ser nadie si puedes ser alguien importante? Todo tiene un precio, claro, pero ¿qué tienes que perder excepto tu miserable existencia? No eres importante, no eres necesario, no eres irreemplazable, y si desapareces, el mundo no te recordará. Entonces, ¿por qué no haces que el mundo te recuerde? Eres más inteligente que otros, eres mejor que otros, así que ¿por qué no lo aprovechas? Beria seguía haciendo su trabajo, pero cada vez se preguntaba por qué ella, por qué todos seguían haciéndolo. ¿Por qué salvar a estos idiotas que se metían en problemas? ¿Por qué molestarse con estos patéticos don nadie? Ah, sí, porque era lo correcto. Porque era lo bueno. Alboroto inútil, eso es lo que es. Un intento de demostrar que todos son buenos, que hacen algo útil, lo cual se desmorona ante el hecho de que el mundo es un lugar terrible y que después de la muerte todo será mejor. Si quieres librar al mundo mortal del sufrimiento, entonces simplemente líbralo de la vida. Eso es todo, esa es la respuesta a la pregunta de cómo arreglar el mundo. Simplemente destrúyelo y reconstruyéndolo. Pero nunca lo harán, porque a Dios no le gusta tirar sus juguetes, aunque lleven mucho tiempo rotos. A Beria no le gustaba su lugar en el mundo, no le gustaban las restricciones que le impedían vivir su verdadera vida. Beria quería más. Beria quería ser importante. Quería cambiar las cosas que no le gustaban. Pero sabía que nunca podría hacerlo sola. Necesitaba la ayuda y la protección de alguien poderoso. Alguien que le diera buenos consejos. Así que regresó a la Tierra y encontró a la mujer que le había dado un regalo tan maravilloso. Y así fue exactamente como otro títere terminó en mis manos.